Él ha creado todo lo que existe. Su grandeza se ve reflejada en los pequeños detalles. La belleza es la mayor evidencia de su gran esplendor, mostrándonos a un Dios majestuoso, lleno de fidelidad. Primer libro de los Reyes, capítulo 18, versículo 21. Y en la medida que encontramos la cita bíblica, nos ponemos de pie si son tan amables, para leer por respeto de pie la palabra de nuestro Dios. Dice así esta palabra: y acercándose Elías a todo el pueblo, le dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Padre bendito, en el nombre santo de Jesús nos ponemos todos bajo la dirección, unción, revelación, autoridad del Santo Espíritu de Dios, que es quien Dios ha designado para el tiempo nuestro. El Espíritu Santo, a partir de Pentecostés hasta el rapto de la iglesia, está encargado de recordarnos todas las enseñanzas, de darnos luz para nuestro diario caminar. Nos ponemos pues en las manos del Santo Espíritu de Dios, así todo el pueblo aquí congregado, como aquellos que nos ven por la televisión, nos escuchan por la radio, y ya no digamos: Señor, este siervo tuyo que va a entregar el mensaje. Todos bajo la dirección del Santo Espíritu de Dios. Y te damos gracias por ello, mi Dios, en el nombre santo y bendito de Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. Quisiera, hermanos, que todos, absolutamente todos, tuvieran muy en cuenta, yo creo que sí lo han tenido en cuenta en los días pasados, lo tendrán en cuenta hoy, y así también lo tendrán en cuenta todo el futuro que Dios depare, podamos estar juntos sobre la faz de la tierra. Mi responsabilidad como pastor es cuidar, hermano, ayudar, edificar en su vida espiritual. Ya hemos leído porciones escriturales como la del apóstol Pablo, cuando en Efesios capítulo 4 y versículo 11 en adelante dice que los pastores hemos sido llamados para ministrarle al pueblo, para la edificación del cuerpo de Cristo y para el perfeccionamiento suyo en la obra del ministerio. Yo voy a predicar en esta mañana un mensaje, no porque le esté diciendo a usted que lo está practicando, sino para cuidar su salud espiritual, para cuidar su camino cristiano que Dios me manda precisamente a hacer a través, hermanos, de la figura del pastor y las ovejas. Es decir, el pastor tiene cuidado de las ovejas en términos puramente naturales. Igual en la iglesia, en el campo espiritual, el pastor es llamado a tener, hermanos, mucha incidencia en el buen estado de la vida espiritual de aquellos que Cristo ha comprado a precio de su bendita sangre. No que yo sea el dueño, yo no soy el dueño suyo. Ningún pastor es dueño de ustedes, hermanos y hermanas. El dueño de ustedes es aquel a quien en el cántico de la alabanza, hermanos, acordándonos que vamos a estar cantando en el cielo, le dijimos: tú nos has redimido, con tu sangre nos has redimido. Él nos compró al precio de su bendita sangre, pero ha encomendado a hombres, hermanos, humanos como su servidor, a que ayudemos a aquellos que Él ha comprado a mantenerse saludables y en un constante crecimiento en su vida espiritual. Y el tema escogido para esta hora se llama sincretismo. ¿Qué es el sincretismo? Es una filosofía, un modo de pensar, hermanos, aplicado a muchos de los campos de la vida del ser humano. Es aplicado también esta palabra al campo de lo religioso. ¿Qué es sincretismo? Tratar de unir. Perdone que voy a usar esta palabra, pero quiero dar un concepto claro para que usted entienda lo que es sincretismo. Tratar de unir dos cosas que no se pueden unir. Si usted trata de unir el agua con el aceite,
puede tratar, pero no se unirá. Porque el agua con el aceite, hermano, no tienen, que le dijera, no se puede fundir el uno con el otro. El sincretismo trata de hacer eso, unir doctrinas que son contrarias, unirlas en una sola verdad. ¿Le agrada eso a Dios? ¿Será que a Dios le agrada, hermano, que nosotros practiquemos el sincretismo? ¿Será, hermano, que Dios está contento o quiere terminar con el sincretismo? ¿Acaso no Dios, hermano, está en el presente tiempo, hermano, recordando a su iglesia que no puede ser practicante del sincretismo? No puede la iglesia estar tratando de unir dos cosas que no se pueden unir, dos doctrinas que son contrarias, y fundirlas en un solo pensamiento. No se puede. ¿Por qué? La iglesia está siendo preparada para los grandes acontecimientos, hermanos, que tienen que ver con el regreso de nuestro amado Señor Jesucristo. Y nunca voy a dejar de recordar desde este púlpito, mientras Dios me permita la vida y me permita la posibilidad de estar predicando, nunca voy a dejar de recordar que quien se va con Cristo es una iglesia gloriosa, no cualquier iglesia como ahora se está predicando. No. Para eso me tiene Dios parado acá, para decirle a usted, no se va a cualquier iglesia. Se va la iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante, tal como Pablo lo describe en la epístola a los Efesios capítulo 6. Amén. Hay profecías que usted las tiene que conocer al pie de la letra. Y generalmente no se predica acerca de estos temas, hermano y hermana. Los pastores, según he notado, y posiblemente su servidor igual pudo haber caído, hermanos, en una temática que se generaliza desde los púlpitos, relacionado nada más con la vida sobre la tierra y la bendición de Dios sobre la tierra, cuando Cristo a las bendiciones sobre la tierra le llamó añadiduras. No les llamó el núcleo central, no, le llamó añadidura. Pero hermanos, nos encanta a los pastores venirles a decir, hermano, este año Dios le va a dar dinero. Ay, se ganan aplausos con eso. Pero Dios no nos ha mandado a ganar aplausos. Dios nos ha mandado a cuidar sus ovejas, a que tengan cuidado, porque hay trampas sobre la faz de la tierra, mis queridos hermanos, que le pueden hacer caer, le pueden hacer perder el verdadero sentido de su vida y sobre todo la dirección correcta que usted tiene que llevar. Hay profecías y la primera de ellas se la quiero mencionar en hermanos, Segunda Tesalonicenses. Venga conmigo, por favor. Segunda epístola de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 2 y versículos del 1 al 3. Por ahí alguien de los sabiondos salió diciendo, yo voy a ir a una iglesia donde me enseñen la prosperidad. Muchachos. Bueno, sigamos. Segunda Tesalonicenses capítulo 2 y versículos del 1 al 3. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, como dijo Pablo. Qué gente más educada, hermano. Os rogamos, el gran líder, el hombre que ha sido trasladado al cielo en cuerpo para visitar el tercer cielo, es decir, la presencia misma del Señor. Segunda Tesalonicenses capítulo 2 versículo del 1 al 3 estamos, hermano. Pero mire qué educación, hermano. Es que esos son los espíritus cambiados por las manos de Dios. Los bravucones, hermano, esos andan en la vieja carne. Esos andan en la vieja carne. Pablo era un hombre que perseguía a la iglesia. Era un hombre, hermano, bárbaro. Era un hombre, hermano, cruel. Era un hombre que no le importaba que jóvenes, hermano, que fueran ejecutados por ser seguidores de Cristo. Hombres, mujeres, a él no le importaba. Él tenía un corazón cruel. Pero cuando vino Cristo a su corazón, cuando el Espíritu Santo hizo de él una casa, ese hombre experimentó una transformación. Y ahora le dice a la iglesia, les ruego, sigamos leyendo.
os rogamos, hermano, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. No que no se dejen mover de la silla, no, sino que no se dejen mover de aquí, mire, del cerebro, de la mente, del modo de pensar, dice el apóstol Pablo. Ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Usted como miembro de la Iglesia del Camino, usted sierva como miembro de la Iglesia del Camino, no puede ignorar esta profecía que habla que antes del regreso, antes del rapto, antes que Cristo venga a recoger a su iglesia, habrá una gran apostasía. La apostasía no puede salir de otro lado, solamente puede salir de la iglesia. De los que vinieron a Cristo, hermano y hermana, y viene alguien por ahí, les lava el cerebro, hermano, se ponen a escuchar palabras bonitas pero mentirosas, hermano, y se apartan del verdadero camino de Dios. Cuidado, iglesia, se lo estoy advirtiendo, estoy cuidando su salud espiritual. En este momento, hermano, y con seriedad y responsabilidad, le estoy diciendo, hermano, cuidado. Hay una profecía y las profecías jamás se dejan de cumplir. Las profecías se cumplen todas irremisiblemente en el momento que Dios ha designado para su cumplimiento. Por lo tanto, esta profecía que dice que habrá una gran, hermanos, una gran apostasía, se va a cumplir y va a salir de los que están sentados en los templos. Va a salir de los que están sentados en los templos. No puede salir de otro lado. La apostasía solamente puede salir de aquellos que estando en el camino de Dios se regresan del camino de Dios al mundo. Solamente de la iglesia puede salir la apostasía. Y se va a dar. Se va a dar. Y yo le estoy diciendo, cuidado, hermano. Cuidado, hermana. El mundo en que estamos es un mundo, hermano, donde fácilmente a nuestros pensamientos, a nuestra mente puede llegar cualquier, hermano, mensaje contaminado del mundo de la oscuridad, del mundo de las tinieblas, que tiene como objetivo central apartarle a usted del verdadero camino, el camino de Dios. No se vaya a dejar engañar. Como una hermana que una vez me dijo, fui a un centro donde estaba un señor ahí. Yo creo que es un centro bueno, me dijo, porque tenía Biblia, me dijo el que estaba ahí en la sala, tenía una Biblia bien grande abierta. Yo dije, para mí adentro es insensato. ¿Qué quiere decir? Falto de sabiduría. No es una ofensa, es falto de sabiduría, hermano y hermana. Porque dice la palabra que los demonios conocen la palabra y tiemblan. ¿Acaso no tentó Satanás a Jesús, hermano, con un versículo de uno de los salmos más bellos que tenemos nosotros en la Escritura, el Salmo 91, cuando tentando a Jesús, habiéndolo llevado al pináculo del templo, le dice, lánzate abajo porque escrito está? Satanás mencionándole uno de los versículos del Salmo 91, que el Señor mandará a su ángel para que tu pie no tropiece en piedra. Salmo 91. Quizás Satanás se puede la Biblia mejor que usted y que yo. Pero ya están consultando brujos, consultando brujas. Hermano, el horóscopo, ya salió el horóscopo, ya no sabía si trajeron el diario para ver cómo fue. Si usted tiene un espíritu de Dios, ¿qué anda haciendo por el amor de Dios consultando lo que no tiene que consultar, mi querido hermano y hermana? Amén. Y se cubren con mucha santidad, hermano. Estas personas que vienen para engañar, se cubren, hermanos, con mantos espirituales, se cubren con mantos religiosos, y usted tiene que tener mucho cuidado al respecto, porque la apostasía se dará. Es una de las señales que anticipa el regreso de nuestro Señor Jesucristo y la manifestación del anticristo. Pero hay otra todavía que quiero que conozca, otra profecía. Venga conmigo a Mateo, capítulo 24. Mateo 24.
Mateo 24, versículo 3. Mateo 24, versículo 3. Y estando Jesús sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Atentos, eso tiene importancia. No vamos a predicar sobre todo lo que dice ahí, solo del tema que estamos en este momento tocando, que se encuentra en el versículo 11 de Mateo 24. Oiga lo que dice Jesús a sus discípulos: y muchos falsos profetas se levantarán. No dice no podrán engañar, sino que dice engañarán a muchos. ¿Oyó? La profecía que sale de la boca de Jesús, quien es la verdad y la vida. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Esas palabras que salen de la boca de Jesús no dice que probablemente algunos van a ser engañados. No, serán engañados. Habrá quienes van a caer en la trampa. Habrá quienes se apartarán del verdadero camino de Dios. Hermano, ¿por qué? Por andar siguiendo falsos maestros y falsos profetas. Lo estoy cuidando a usted. Lo estoy cuidando. Me dice un hermano hace poco: usted no ha venido a mi casa, pastor. Respetuosamente le dije: bueno, cualquier ratito llego por ahí, pero la verdad es que nunca me ha invitado. Pero cualquier ratito llego por ahí, le dije, ¿verdad? Hermano y hermana, puede que no haya visitado su casa, pero ahorita estoy trabajando para usted de la manera más importante que usted se puede imaginar, porque a usted queremos hacer que llegue al cielo. Que llegue al cielo. Es posible que nunca nos hayamos comido un par de pupusas juntos, hermano, hermana, pero cuando me paro en este púlpito le estoy cuidando a usted individualmente hablando. Ahora, si usted no recibe el mensaje, ya es su responsabilidad, pero yo estoy cumpliendo con la mía. Es darle el mensaje, cuidarlo a usted, decirle: hermano, tenga cuidado, aquí hay peligro, tenga cuidado, sea sabio, no se meta allí, hermano, tenga cuidado con lo que escucha por internet, por la radio, por lo que sea, hermano, tenga cuidado, lo que le cuentan sus amigos, sus amigas, tenga cuidado, porque estos tiempos son peligrosos, dice la palabra de nuestro Padre Celestial. Dos profecías importantes. Habrá, hermano, una tremenda apostasía. Y Cristo dice, hermano, que en estos tiempos habrá tremenda cantidad de falsos maestros y de falsos profetas. Amén. Hace muchos años atrás, Israel todavía, hermanos, después de los grandes acontecimientos que conocía Israel, todavía Israel caía aparatosamente en las trampas, hermano, que le tendían malos reyes, profetas falsos que habían dentro del pueblo de Israel. Israel caía, y el Señor explica por qué razón el pueblo cayó en el antiguo pacto, y la explicación de Dios es esta, hermano: perecieron por falta de conocimiento. Y les decían esta cosa: pues sí, lo vamos a hacer, pues sí, sin saber que eso que le estaban diciendo que hiciera iba en contra de la palabra de Dios, porque no conocían la palabra de Dios. Yo quisiera ver los días viernes, hermanos, a las 7 de la noche, la escuela de crecimiento cristiano que preside su servidor, dando clase llena, hermanos, de todos ustedes, aprendiendo para no ser engañados en este tiempo, y vaya a ser usted parte de la gran apostasía, de la que no va a entrar, por supuesto, hermano, al reino de los cielos, la que no se va en el rapto, porque aparecen ahora, hermano. Bueno, podría dar ejemplos, pero mejor prefiero dar el mensaje. Hay tiempos, hermano, cuando Dios en la Biblia ha permitido que aparezcan dos hombres de calidad sumamente diferente. Oiga bien, Dios lo ha permitido, hermano, que en determinados momentos de la historia de Israel hayan aparecido figuras, hombres o mujeres incluso también, hermano, pero muy diferentes. Y en los tiempos que hemos tomado para la reflexión de esta mañana,
y hablar sobre el sincretismo, los dos personajes centrales son, por un lado, el gran profeta Elías. Profeta Elías. Hablar de Elías es hablar de cosas mayores, mi querido hermano y hermana. Amén. Hablar de Elías no es de el gran siervo y no lo es. No, hermano. Hablar de Elías es hablar del hombre, hermano, que todavía no ha muerto. Porque fue arrebatado por un torbellino. ¿Se da cuenta? Por un torbellino. Pasó un carro de fuego. Yo no digo que no pasó el carro, pero la palabra dice, y un torbellino se lo llevó. Y estuvo con Cristo. Cuando Cristo se transfiguró 2000 años atrás, allá en los hermanos al norte del territorio de Israel, Jesús hace correr el velo de su carne y aparece su divinidad. Y los 3 discípulos que estaban enfrente, hermano, cayeron como moscas patas arriba. Esa es la gloria de Dios. Moisés a un lado, Elías al otro lado de nuestro divino Jesús, el Cordero que por nosotros fue inmolado en la cruz del Calvario, pero resucitó glorioso al tercer día. Bendito sea su santo nombre. Amén. Elías. Y el otro personaje, Acab, el peor rey que tuvo el pueblo de Israel. Y estos dos hombres, Elías de la máxima calidad espiritual, el rey Acab lo peor que tuvo el reino de Israel, el reino del norte, cuya capital era Samaria. El reino del sur, la capital era Jerusalén. Dos seres antagónicos totalmente. Elías moviéndose por los intereses de Dios. Acab solo se movía por sus propios intereses. Y cuando se fue, hermanos, o cuando tomó más bien la decisión de casarse, sus motivaciones puramente personales le llevaron a un matrimonio desastroso para él y para el pueblo de Israel y su relación con Dios. Y fue a buscar una mujercita pagana llamada, hermano, Jezabel. Y entre ambos formaron un propósito. Entre ambos, Acab y Jezabel, su esposa, tomaron una decisión. Vamos a implementar el culto a Baal en nuestro reino, el reino de Israel. Y también vamos a implementar en nuestro reino, el reino de Israel, vamos a implementar el culto a la diosa Acera. Y enfocaron todas sus fuerzas. Y el pueblo aparatosamente cayó en esa trampa satánica, demoníaca, que este hombre, el rey Acab, llegó a programar. Y llega un momento, mi querido hermano y hermana, que Israel decía cosas como esta: busquemos a Jehová. Oiga, no estaban negando que Jehová existiera. Piense por favor, hermano, el pueblo de Israel no es que desplazó a Jehová, hermano, y entronizó a Baal y a la diosa Acera. No, entronizó a los dos. Entronizó a Baal y entronizó, hermanos, a Jehová. Y dijeron: Jehová es Dios y Baal es Dios. ¿Puede ver la confusión? Hermano, hermana, ¿puede ver la confusión? Ojo, porque la iglesia de nuestro tiempo practica sincretismo. Ojo, porque la iglesia de nuestro tiempo, hermano, practica sincretismo. Entonces Israel estaba confundido, totalmente, hermanos, absorbido por una satánica religión que Acab le presenta al pueblo de Israel, al reino del norte, como una super religión con dos grandes y flamantes dioses. Baal por un lado y también Jehová. Pero ahí es donde se despierta el celo del hombre de Dios. ¿Me está escuchando, hermano, hermana?
ahí es donde se despierta el celo por Jehová de un hombre que genuinamente es un hombre, un siervo genuino de nuestro Padre eterno Jehová de los ejércitos, y dice: eso no puede ser, eso no puede ser, hermanos. Pero las consecuencias del sincretismo es hambre, son problemas. En la tierra de Israel había sequía y había una tremenda hambruna, hermanos, que se expandió por 3 años, hermanos. Y cuando se da el acontecimiento del Monte Carmelo, donde este hombre de Dios, Elías, hermano, convocó a los falsos sacerdotes de Baal, el pueblo estaba sufriendo el impacto del hambre. Había hambre, había miseria en una tierra que Dios había llamado en los tiempos pasados tierra de leche y de miel. Tienes que prestar atención en esta hora. No te duermas, hermano, no te duermas, hermana. Dios está hablando directo a tu vida, hermano, sin andar con ningún tipo de tapujos, sin andarnos poniendo máscara ni cosa parecida. Estamos hablando claro la palabra de Dios. Cuando no está Dios entronizado en nuestro corazón, los problemas prevalecen. El hambre prevalecía. No había lluvia sobre la tierra de Israel. El cielo cerrado. No habían posibilidades de cosecha ni de cultivo. Si tú tienes, hermano, quieres tener este año cosecha, tienes que tomar muy en serio la predicación que estamos dando esta mañana. Y cuando, hermanos, se juntan estos dos personajes, sea en este pasaje o en cualquier otro pasaje de la Biblia, ahí va a haber una tremenda trifulca, mi querido hermano y hermana. Se encuentran, hermanos, Elías con Acab, y Acab le echa en cara a Elías y le dice: mira cómo estamos en Israel por culpa tuya. ¿A quién le fueron a decir, hermanos, que era culpa de él? El hambre, la miseria, hermanos, todo lo que estaba sobrepasando en la tierra de Israel. Y levantando su dedo profético, Elías le dice: aquí los culpables son tú y tu casa, son tú y tu casa, y te lo voy a demostrar. Convoca al pueblo de Israel en el Monte Carmelo. Y te traes también a los 450 sacerdotes del dios Baal. Los traes también, porque vamos a aclarar que ese sincretismo que tú has hecho es lo que está trayendo tanta miseria, tanto fracaso, tanta desilusión al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Y así fue. Llegó el día. Y en el Monte Carmelo estaba, hermano, Acab, 450 falsos sacerdotes de Baal y el pueblo que parecía veleta. Miraba para aquí, miraba para allá, veían los 450 sacerdotes de Baal y decían: qué lindos están estos hombres. Veían a Elías y decían: este es mero raro, ¿verdad? Perdido el pueblo, mi querido hermano y hermana. Y dice el varón de Dios: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Fíjate bien. No dice Elías: ¿hasta cuándo van a claudicar entre dos religiones? No. No dice: ¿hasta cuándo van a claudicar entre dos religiones? Porque no eran dos religiones. Acá había montado una religión. Y en la misma religión había dos dioses. Uno era Baal y el otro era Jehová. Esa era la super religión que había montado este bendito, por no decir otra cosa, hermano, rey de Israel, Acab, y su esposita Jezabel. ¿Hasta cuándo claudicaréis? Ojo, a ver, no se duerma, abra los ojos. 1, 2, 3, ya los abrió, ¿verdad? Míreme. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos? Míreme el dedo. Aquí. ¿Hasta cuándo vas a claudicar? Aquí. Entre dos pensamientos. Y le dice Elías al pueblo de Israel: si Jehová es Dios, sigan a Jehová. Pero si ustedes creen que Baal es Dios, sigan a Baal.
pero no estén con sincretismo, tratando de unir en una misma religión a dos seres que son totalmente irreconciliables. No se pueden conciliar. ¿Cómo van a conciliar a Baal con Jehová en una sola religión? Y la palabra claudicar significa patojear, también en su palabra original, hermano, en que fue escrita. Entonces Israel era un pueblo que patojeaba. Hermano, Israel era un pueblo que no caminaba recto, no caminaba bien. Hermano, Israel era un pueblo que se tambaleaba. Iba por aquí, iba por acá. Le hablaban los falsos profetas y se hacía para acá. Elías posiblemente dio alguna predicación y se hacían para acá, cojeando. Y eso no produce buenos resultados en el cristianismo. Eso no da buenos resultados en el cristianismo, mis queridos hermanos y hermanas. Y todos sabemos la historia de lo que sucedió en el monte, hermanos, en el monte Carmelo. En el monte Carmelo, vean. Si dije otro monte me equivoqué, monte Carmelo. Hermano, vamos a probar quién es Dios. Preparemos altares, preparemos holocausto, ofrenda, y el que derrame fuego sobre la ofrenda y el holocausto, ese es Dios. Profetones, maestros falsos de Baal, comiencen ustedes a pedirle a su Dios. Y esos pobres y miserables falsos sacerdotes de Baal comienzan a pedirle a gritos a su Dios que mande fuego sobre el holocausto, pero no cae fuego. Y dice la palabra que Elías se burlaba de ellos, de los sacerdotes, y les decía: clamen más fuerte, posiblemente anda por ahí paseando. Y ellos comienzan con sus cuchillos a sajarse el pecho, a que corra la sangre propia de sacrificios paganos. Propia de sacrificios paganos. Hermano, nada, no hay fuego. Y dice la palabra que cuando llegó la hora del holocausto, el hombre de Dios se pone de pie. Está el altar preparado por Elías. Está la víctima preparada, la cual fue partida en pedazos y que era una res, no era un buey. Hermano, Jehová demuestra ahora quién es el verdadero Dios. Y fuego cayó del cielo. Amén. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Hermanos, esa historia no fue la única que se dio en el pueblo de Israel. Hermano, eso fue una constante, hermano, que le dijera, demanda del mundo que rodeaba a Israel, de que tomara en cuenta otros dioses, hiciera un sincretismo y dijera: estos son nuestros dioses. ¿Quiere venir conmigo al libro del Éxodo? Venga al libro del Éxodo. Libro del Éxodo, en el capítulo 8, versículo 25. Ahí va a ver cómo a Israel se le propuso un sincretismo en los tiempos de los faraones. En el libro del Éxodo, capítulo 8, versículo 25, dice la palabra de Dios. Versículo 25. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: andad, ofreced sacrificio a vuestro Dios en la tierra. Y Moisés respondió: no conviene que hagamos así, porque ofreceríamos a Jehová nuestro Dios la abominación de los egipcios. He aquí, si sacrificáramos la abominación de los egipcios delante de ellos, no nos apedrearán. Camino de 3 días iremos por el desierto y ofreceremos sacrificio a Jehová nuestro Dios, como él nos dirá. Entonces dijo Faraón, ahí viene el secretismo que le está ofreciendo el faraón: yo dejaré ir para que ofrezcáis sacrificios a Jehová vuestro Dios en el desierto, con tal de que no vayáis más lejos. Oren por mí. Este fino sinvergüenza, hermano. El Dios de él era el toro. El Dios de él era el sol, hermano. Amón Ra era el Dios de los faraones, hermano. Y ahí los toros y todo eso, hermano, hasta
Escarabajos eran dioses. Oren por mí, le dice. Cubriéndose con religiosidad el mismo Faraón. Lo que me llama la atención es esto, hermano, hermana. Mire, el coraje y la visión limpia que tenían hombres como Moisés, llenos de la presencia de Dios. Faraón, queremos ir a ofrecer sacrificio a nuestro Dios y vamos a ir 3 días de camino dentro del desierto. Viene Faraón y le propone el sincretismo. ¿Para qué tienen que caminar tanto? Ofrezcan su sacrificio aquí en la tierra. ¿Cuál tierra? La de Egipto. Ofrezcan sacrificio aquí en Egipto. ¿Para qué van a ir tan lejos? A sudar, a deshidratarse al desierto. ¿Que no está su Dios aquí también, pues? ¿Se dan cuenta, hermano? Y le dice Moisés que ese no se deje enganchar por nadie, hermano. Ese hombre tiene la dirección de Dios. Hacer eso que tú me propones, ofrecer sacrificios a Jehová aquí en la tierra de Egipto, eso es abominación delante de los ojos de Jehová. No, Señor, le dijo al faraón, vamos a ir 3 días adentro del desierto. Y el faraón dijo, vaya pues, dijo, no se vayan a ir tan lejos. Ustedes tienen que tener a la vista Egipto. Y Egipto es símbolo de la carne. Egipto es símbolo del mundo pagano. El faraón le está diciendo, Egipto siempre tiene que estar cerca de ustedes. No se vayan muy lejos, no, que siempre puedan oler los perfumes de Egipto, que siempre puedan ver la tierra de Egipto, aunque se muevan un poquito para allá. ¿Qué es eso de que no vas a poder ver tus películas de sexo? ¿Qué es eso? Le haces caso al pastor, vos, hombre. Sincretismo. Sincretismo. Y después, hermano, mire, después, el faraón comenzó a hacer ciertas concesiones, pero siempre amarrando, tratando de mantener dominio sobre Moisés, el pueblo y la relación de Moisés y el pueblo de Israel con su Dios. Siempre trató, y hubo un momento en que el faraón le dijo, vayan pues, le dijo. Eso sí, le dijo, me dejan sus ganados. Esto que le hizo es una parte pequeña. Después, vayan a ofrecer sacrificio, hagan lo que quieran. Ya el faraón derrotado, ¿no? Pero me dejan sus ganados. Y viene Moisés. Estos hombres valen la pena, hermano. Estos no se compraban ni se vendían, hermano. Y le dice, oí bien, faraón. Le está hablando al hombre más poderoso sobre la faz de la tierra, humanamente hablando de aquel momento. Y le dice, oí bien, faraón. Le dijo, ni una pezuña te vamos a dejar de nuestros ganados. Es más, le dijo, nos vas a dar de los tuyos por si Jehová nos pide más sacrificios. Pero allá, en el desierto, no aquí, en la tierra de Egipto. Amén, amén. Vayan a hacer sus cositas ahí, pero me dejan a sus hijos. También se lo dijo el faraón. No, le dijo Moisés al faraón, ni nuestras vacas, ni nuestro ganado, ni nuestros niños, todos vamos a ir allá a ofrecer sacrificio a Jehová en el desierto, 3 días de camino dentro del desierto. Ay, mami, hoy que no tengo ganas de ir a la escuela dominical. Diga, chanfles, me descubrieron. Ah, pues sí, hijito, quédate. Tu hijo, mientras tú vienes al templo, ¿qué está viendo? ¿Estará dentro de Egipto tu hijo? Hijito, deja de estar poniendo música satánica en mi casa. Si no me deja poner mi música, mamá, papá, me voy de la casa. Ah, pues ponela, hijito. Ofreciendo sacrificio en tierra de Egipto. Sincretismo. Sincretismo. Ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. Y si yo lo quiero odiar, ¿qué? Señor, bendíceme. Sincretismo. Tratando de unir 2 conceptos que no se pueden unir. Amor y odio.
Por eso le dije al principio de la predicación, la iglesia practica el sincretismo, mi querido hermano y mi querida hermana. Mientras estamos, hermanos, en el templo, hasta las lágrimas se nos salen cantando cuán grande es Él, hermano. Pero allá, ahí van a descubrir quién soy yo. Hermano y hermana, ¿sabe usted que hay gente que se ha ido de la iglesia, mi querido hermano y hermana, porque la han tratado mal aquí en la iglesia? Hoy en la mañana recibimos una queja. Una familia que fue tratada mal en el culto de las 6:30 de la mañana. Sincretismo. Sincretismo. Tratando de unir dos cosas que no se pueden unir, mi querido hermano y mi querida hermana. Pero eso no es nuevo. Gedeón, viviendo en cuevas, porque el sincretismo no trae nada bueno, hermano, hermana. El sincretismo, en primer lugar, no te hace disfrutar del poder de Dios. Tú no puedes manejar el poder de Dios. Tú no puedes levantar a los enfermos, no puedes hacer nada, porque el sincretismo es un furioso obstáculo para el poder de nuestro Dios. Porque el reino de los Dios no consiste en palabras, sino en poder. Dale fuerte palmas al que vive. ¿Querés ver un ejemplo de sincretazo en el nuevo pacto? Ven conmigo a Romanos 6. En el nuevo pacto, mi querido hermano y hermana. Romanos 6. Le pido perdón a todos los hermanos y hermanas, viéndole a los ojos, no con mi cabeza agachada. Le pido perdón a todos los hermanos y a todas las hermanas que han sido maltratados o maltratadas en este templo. Les pido perdón, por favor, perdónenos. Perdónenos por haberlos maltratado en este templo. Amén. Y puede que no haya sido el pastor. Amén. Porque nuestra misión es servir con amor. Servir con amor, servir con amor. Dejemos de estar con sincretismos en nuestra mente, mi querido hermano. Mire lo que dice, hermanos, la epístola de Pablo a los Romanos en el capítulo 6, versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Hermanitos, hermanitas, no importa que ustedes hagan lo que quieran hacer. Dios va a hacer milagros para ustedes, les va a dar carros nuevos, les va a dar casas allá en la mejor zona de nuestro querido país. No se preocupen, todo está bien. Y miren lo que dice la palabra. ¿Cómo vamos a decir perseveremos en el pecado para que la gracia abunde si estamos muertos al pecado? ¿Qué muerto se mueve, mi querido hermano y hermana? ¿Qué muerto se levanta? ¿Qué muerto habla? Hermanos, ¿qué muerto camina? Hermano, y usted y yo estamos muertos al pecado. Si hay que hacer correcciones, hagámoslas. Pero dejemos de estar en sincretismo, porque eso nos trae problemas bien serios. No hay manifestación del poder de Dios a nuestra vida por causa del sincretismo, mi querido hermano y hermana. No hay muestras de poder de Dios. Dios no está jugando. Hermano, no le costó 5 centavos nuestra vida al Señor. Le costó la humillación a lo máximo, hasta lo sumo, a Jesús. Muerte de cruz, hermano, la peor manera de morir de un ser humano en aquel momento. Ha llegado el momento de corregir. Si usted supiera, hermano y hermana, y eso lo sé porque las personas afectadas me lo enseñan, los mensajes, si usted supiera la vulgaridad que se maneja en mensajes, hermanos, de Facebook o de WhatsApp, hermano, lujo de suciedad. Le mandan a un hermano, le mandan a una hermana mensajes llenos de suciedad. Creo, hermano, que la persona, que le dijera, más perdida que pueda haber en nuestra sociedad, no usa palabras tan sucias
como los que se llaman hijos e hijas de Dios, envían a una persona que odian dentro de la iglesia. Y se lo estoy diciendo porque a mí me han venido a enseñar esos mensajes, hermano y hermana. Ay, si usted los viera, hermano, y usted las viera. ¿Me está viendo? ¿Me está viendo? Son santos, son santas. Casi dice, no me toquen porque me pueden manchar. Pero tienen corazones peores que un sepulcro lleno de carroña. Sincretismo, puro sincretismo. Sincretismo en su propia esencia. No habemos perfectos en este lugar. Yo no estoy predicando este mensaje porque soy perfecto. Estoy predicando este mensaje porque Dios me ha dicho que les cuide la salud de ustedes. Pero yo tengo que ver por la propia mía también. Querido hermano y hermana, amén. Aquí no hay perfectos, todos somos pecadores, hermanos, perdonados por el Señor, y debemos de darle al Espíritu Santo la oportunidad de que nos vaya perfeccionando hasta que llegue ese día que Cristo menciona, el día de su venida, si es que lo vemos y si no antes. Hermanos y hermanas, a veces nos creemos tan perfectos que andamos señalando a la gente, hermano. Ay, si narraran nuestros defectos, hermano y hermana. Ay, si llamáramos a la esposa, hermanos, de ese que señala con el dedo, a que dé testimonio de cómo se comporta él. Ay, si llamáramos al esposo, de que diera testimonio cómo se comporta ella, hermano, ahí sabríamos que esos que levantan los dedos andan señalando, sincretismo. Porque la palabra dice, no juzgues, porque vas a ser juzgado. Y con la vara que mide, con esa se te va a medir. Amén. Seguimos predicando. Reciban las bendiciones de Dios y no reciben nada. O nos ponemos serios y hablamos la verdad y decimos, corazoncito, vas a tener que cambiar, porque así como estás no estás agradando a Dios. ¿Nos ponemos serios o seguimos nuestros jueguitos de iglesia? ¿Qué hacemos, hermano y hermana? ¿Sabe qué? Yo no quiero que Jesús me diga cuando llegue a su presencia, así es que estuviste jugando. No, te dije decirle la verdad y te pusiste a decirle que yo los iba a bendecir cuando sus corazones necesitaban un cambio, una transformación. Fuera al fuego eterno. Cuidado, hermanitos y hermanitas. Usted se está fijando cómo Dios nos está llevando en esta congregación a un perfeccionamiento. Quiero pedirle a nuestro ministerio de alabanza que pase, por favor. Sincretismo cero. Ananías y Zafira pretendieron jugar al sincretismo, hermano y hermana. Aquí traemos el pistillo de la venta de una propiedad, es todo lo que obtuvimos. Mentira. Habían obtenido más dinero de la venta, pero se quedaron con una parte y quedaron con una mentira delante de Pedro. Y Pedro les dijo, ¿por qué mienten al Espíritu Santo de Dios? Sincretismo querían hacer ellos. Y ese día fueron eliminados los dos por el poder de Dios, tanto Ananías como Zafira. Amén. Él ha creado todo lo que existe. Su grandeza se ve reflejada en los pequeños detalles. La belleza es la mayor evidencia de su gran esplendor, mostrándonos a un Dios majestuoso, lleno de fidelidad.